a un capítulo más de Mamá por Partida Doble, que yo sé les ha encantado nuestro primer programa y estoy muy contenta. Primero agradecerles muchísimo por las suscripciones que han tenido, por los likes que han tenido, por los compartidos que hemos tenido. Estoy muy contenta, de verdad. Este proyecto lo teníamos hace un tiempo largo atrás, planeando para que sea necesariamente lo que ustedes desean, con el contenido que ustedes necesitan. Y por supuesto, el primer capítulo fue tan exitoso porque es que en realidad hay muchísimas familias que te vendrían a ser familias disfuncionales, por así decirlo, familias con padres separados. Hemos tenido el claro ejemplo en el capítulo anterior de lo difícil que viene a ser atravesar de una separación, teniendo hijos sobre todo, en distintas circunstancias y por supuesto todos los casos totalmente diferentes. Bueno, y para mí es un honor tener el día de hoy a mi abogado, y digo un honor porque él no es una persona que ustedes puedan encontrar en cualquier otro programa donde se siente, precisamente por el tema de confidencialidad. El día de hoy, claramente, como él está a cargo de todos mis casos, vamos a tomar ciertos ejemplos específicos y, por supuesto, hablar a grosso modo de la información necesaria que ustedes requieren para poder afrontar todo este tipo de casos y situaciones variadas que vamos a encontrar. Así que quiero darle una bienvenida y un agradecimiento especial a mi abogado Wilmer Arica. Bueno, este capítulo se va a titular Mamá Justiciera. Mamá Justiciera, ¿por qué? Porque sé que hay muchísimas madres allá afuera que tienen y necesitan esta información clave después de una separación. Sé que todos los casos son totalmente diferentes, pero hay puntos específicos que estoy segura en este capítulo les va a servir muchísimo. Así que quiero agradecerte, Wilmer, por estar acá. Sé que no es tu rubro, sé que no sueles hacer esto, pero por esa misma razón quiero agradecerte. No, gracias a ti, Andrea, gracias por la invitación. Como tú has dicho, es la primera vez que estoy en este tipo de programas, pero espero aportar, como te dices, a las familias o a las madres que lo necesiten, ¿no? Y acá estamos. Acá estamos, en verdad, sí, muchísimas gracias. Y aparte vamos a hablarlo a grosso modo, pero para poder brindarle la información debida a muchas mamás y muchos papás también, vamos a decirlo, que de repente afrontan situaciones y no tienen la guía o de repente la posibilidad de contratar un abogado y no saben por dónde iniciar. El capítulo anterior, te comento un poquito, tuvimos a dos padres que han vivido distintas situaciones, papás y mamá, separados, circunstancias totalmente diferentes, y eso nos amplió un poco la vista de todas las situaciones que hay allá afuera y que seguramente te ha tocado también afrontar. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver desde el punto de partida, que es cuando existe una familia que se rompe, un lazo amoroso que se termina y que involucra hijos de por medio. En este caso, me gustaría que tú puedas darnos y guiarnos en cuáles serían los primeros pasos a seguir y qué tan importante es hablar de temas legales, sea buena o no tan buena la separación. Correcto. En ese contexto que me indicas, lo ideal y la recomendación legal que yo siempre doy a todos mis clientes en el despacho es de que agoten la vía de conciliación, inviten a una conciliación, tú lo sabes. Siempre he dicho, hay que agotar esa vía a efectos de no acudir al Poder Judicial. Yo considero que muchos padres y madres, a pesar de que se han separado, podrían llegar a un buen acuerdo de una conciliación. Entonces, como punto de partida sería ese, llegar a un acuerdo de una conciliación. Yo recuerdo mucho un consejo que tú me diste en algún momento y yo he venido brindándoselo a otras personas también. Muchas veces la gente piensa que el tema conciliatorio o los temas legales son absolutamente negativos, ¿no? Y yo recuerdo alguna vez a los inicios de haberte conocido o a mediados de haberte conocido, tener esta pequeña idea errónea, que hoy en día reconozco que es errónea, de no tener los papeles claros pese a tener una buena relación de por medio. Y hay muchos padres que probablemente hoy en día dicen, no, pero nosotros nos llevamos bien, terminamos bien, no necesitamos ningún acuerdo, acá lo manejamos entre nosotros. Y yo recuerdo que aquella vez tú me dijiste, es mejor tener las cosas claras en un papel, más si están poniéndose de acuerdo fácilmente, para evitar problemas más adelante. Sí, sí es correcto. Y más que nada, siempre yo recomiendo, como te digo, la conciliación, agotar esa vía, debido a que existen menores de por medio.
siempre tiene que haber un régimen de visitas establecido para que el menor crezca sabiendo qué días y a qué horas va a ver a su papá. Distinto a los niños que no tienen un régimen de visita y no saben qué día va a venir su papá, no saben en qué horario va a estar. Yo siempre lo he recomendado por eso, pensando en los niños también, ¿no? Igual el tema de la pensión de alimentos, establecido en un acta de conciliación, le da un orden también a la madre. Un orden para que pueda administrar el dinero y hacerse cargo de los pagos. O de repente llegar a otro tipo de acuerdo en el que el padre también se pueda hacer cargo de los gastos o viceversa. No sé, eso ya va a depender de la realidad de la familia. Pero siempre, como te digo, sería bueno establecerlo en un acta de conciliación a efecto de que siga un orden tanto económico como estabilidad para los menores. Justamente esa palabra es importante, ¿no? Estos acuerdos son importantes porque precisamente lo que generan es una estabilidad emocional en los menores, ¿no? Y finalmente también en la que está a cargo o el que está a cargo del hogar, porque puede pasar que también haya un padre que sea quien esté a cargo. Y hay que hablarlo así porque hay muchas circunstancias distintas y variadas y familias totalmente diversas allá afuera que no saben cómo manejar este tipo de situaciones, ¿no? Padres que se hacen cargo de sus hijos, madres que se hacen cargo de sus hijos y qué tan importante es darle esta estabilidad que a veces la gente no comprende de qué tan importante puede ser que un niño sepa precisamente a qué hora va a estar con su papá y tenga la tranquilidad de saber que esos lazos de padre y madre no se van a romper, ¿no? Sí, es correcto. Por eso te digo, es importante que quede establecido. Por ejemplo, para los menores, un régimen de visita, que el padre lo visite el lunes, miércoles y viernes. Ese menor va a saber que todos los lunes lo va a ver a su papá, todos los miércoles lo va a ver igual que el viernes, a diferencia de otros niños que crecen sin saber qué día ver a su papá. Es distinto, a un mediano y largo plazo vas a ver la diferencia en esos dos menores, en la formación, en la disciplina que van a tener en su vida. Y no todo, eso se va a ver reflejado en su ámbito del estudio, en el ámbito laboral, en el ámbito profesional y en su propia familia cuando ya crezcan. Es distinto. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos también mucha gente que nos sigue y lo he visto en mis redes sociales. Siempre me preguntan, por eso de verdad estoy muy agradecida que estés acá porque es uno de los temas más fuertes en mis redes sociales, precisamente por el hecho de que me hayan tocado circunstancias parecidas. Y la gente se pregunta, ¿cómo hago yo si no me encuentro en una posibilidad de contratar un abogado particular? Y de repente tú podrías guiarlos ahora. ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer? Me separo. Vamos a hacerlo súper sencillo y fácil de digerir para la gente que está ahí viéndonos. Yo me separo. ¿A dónde voy? ¿Cuál es el primer paso? Quiero conciliar con la persona. ¿Qué tengo que hacer? No tengo el presupuesto necesario. ¿Qué hago? Ya, lo que pasa que en esos sentidos, en esos casos, tú puedes acudir incluso hasta las municipalidades. En las municipalidades tú puedes llegar a realizar conciliaciones. A la de Muna también te puedes acercar y no tiene ningún costo. Pero siempre, bueno, es importante, yo siempre recomiendo estar asesorado igual, ¿no? Porque a veces he visto conciliaciones en las cuales firman, y esto es real, he tenido casos, pensiones de alimento, y fue la que me llamó bastante la atención, de 20 soles. Pensiones de alimento de 20 soles en casos que sí tenían capacidad económica. Ojo, porque hay pensiones, 20 soles es mínimo. Pero hay en esta situación en particular, esta persona tenía capacidad económica. Y firmó la madre firmó una conciliación de 20 soles a efecto de poder tener una separación con el padre. Porque el padre como que condicionó, fírmame esto y nos separamos. Entonces lo firmaron. Eso se da bastante en la práctica. Pero en el caso, por ejemplo, que los padres vamos a empezar en los padres que se separan y que sí tienen, digamos, un acuerdo en el que los dos puedan estar satisfechos y que sea realmente pro beneficio del menor. Ellos pueden acercarse, ya ustedes lo están escuchando, a la de Muna o a las municipalidades para poder firmar su conciliación junto con el padre de sus hijos. Con el acuerdo lo pueden llevar, ¿no? Más o menos. Claro, es una propuesta que tienen que previamente los padres tienen que llegar a esa propuesta. Tienen que presentar una propuesta. Por eso, llegan juntos a la de Muna o a la municipalidad y pueden firmar su conciliación totalmente gratis. Sí, es correcto. Tienen que llevar el acta de nacimiento de los menores y los DNI de ellos.
Listo, ahí tienen el tip número 1 en el caso de los padres que llegan a un buen acuerdo de manera equitativa, bien, salomónica, además. Pero ¿qué pasa cuando no existe una buena comunicación? Cuando la relación se rompe de mala manera. Vamos a hablar primero de los casos en los que no existen infidelidades de por medio ni ningún tema adicional, ¿no? Sino solamente cuando una relación se termina, pero no pueden llegar a un buen acuerdo con el padre de sus hijos. O sea, existe una mala comunicación. Una mala comunicación y una negativa, y imagino, una negativa de una de las partes de no fijar una pensión de alimentos. Bueno, cuando existe esa negativa de uno de los padres, ya lo que corresponde es acudir al órgano jurisdiccional. Esto quiere decir al Poder Judicial, a efecto de interponer tu demanda de alimentos. Eso es lo que deberías hacer, si es que ya tienes la negativa. No tienes otra vía. ¿Es necesario pasar por la vía conciliatoria previamente? Claro, previamente, pero si en la vía de conciliación tú no tienes una disposición de la parte de llegar a un buen acuerdo, ya vas a tener que acudir a la vía judicial. Ok. Estoy tratando de hacer el tema súper light para la gente, para que lo comprenda y pueda servir, porque finalmente este podcast, la intención que tiene es poder ayudar a más personas. Entonces, explícalo súper fácil. Se agota la vía conciliatoria. El padre o la madre no quiere conciliar. Me voy al Poder Judicial. Yo sola puedo asistir con un abogado. ¿Me pueden colocar un abogado? Sí, claro, acudes al Poder Judicial, puedes presentar tu demanda, no necesita llevar la firma del abogado. Incluso hay formatos ya establecidos. Pero yo siempre recomiendo, si bien es cierto son formatos establecidos, recomiendo siempre una buena asesoría, siempre. Buscarse un conocido, indagar algo. Porque a veces también ha habido casos en los cuales han acudido de manera, han ido solas a poner su demanda y se han perjudicado. Han conseguido pensiones de alimentos de las cuales de repente bien asesorada iba a ser mucho mejor. Y salen perjudicados. Ok, entonces recomendación, poder asesorarse o al menos alguna consulta externa, mínimamente una consulta para que ustedes puedan llevar con fundamento, al menos presentar la demanda con fundamento y después probablemente te pidan ciertos documentos para justificar ambas partes, ¿no? Exacto. Lo que estás solicitando y la capacidad económica de la persona que va a ser demandada. Claro, porque ahora, presentarte ante el Poder Judicial con tu demanda quiere decir que has elaborado bien una demanda. En tu demanda ya, como te digo, estratégicamente o lo que corresponde es de que tú fundamentes bien los gastos de tu menor hijo, las necesidades de tu hijo y las posibilidades también de la otra parte. Eso tiene que estar establecido sí o sí en la demanda. ¿Qué incluye una pensión de alimentos? ¿Podrías detallarnos exactamente en lo que se tiene que especificar? O sea, ¿qué incluye toda la demanda de alimentos? Mira, yo cuando acuden al despacho y me hacen la misma pregunta, yo le digo, hazme una relación de gastos de todo en lo que incurres en tu hijo. ¿Desde qué momento? ¿De dónde vive? ¿Qué gastas en la casa? Luz, agua, internet, dependiendo si es de la edad del menor, ¿no? También en la comida, vestimenta, pasajes, recreación, todo lo que gastes en tu menor, eso comprende la pensión de alimentos. Ok. Todo. Para que tenga, pues lo que pasa es que mucha gente tiene un básico conocimiento que es solamente, por ejemplo, no incluyen vivienda, no tienen considerando tampoco los servicios. Entonces es importante que ustedes sepan que cuando van a presentar una demanda de alimentos no quiere decir solo alimentos como tal. Como te digo, este es un programa que va a servir mucho para la gente que no tiene idea absolutamente por dónde comenzar. Entonces, por eso que era importante recalcar cada punto que es necesario solicitar al padre o la madre encargada o el tutor del menor. Sí, eso es cierto, porque en muchos casos también han pensado que la pensión de alimentos solamente abarca lo que es la comida. Exacto, por eso. Y muchas personas piensan lo mismo, pero no es así. Abarca también lo que es educación, salud, vivienda, incluso hasta la recreación. Muchas personas no lo saben. Decía, doctor, no sabía. Sí, también abarca todo eso. No es solamente los alimentos, pero dice alimentos, sí dice alimentos, pero no es solo alimentos. No es solo la comida. Entonces es importante, estamos yendo pasito a pasito para poder ayudarlos a ustedes. Es importante considerar este tipo de puntos. Ahora, quien fija la pensión de alimentos vendría a ser el juez en base a los documentos presentados.
Sin embargo, como tú bien dices, ¿de qué manera uno debe de presentar este tipo de solicitud sobre los gastos generales? Yo ingreso los gastos, por ejemplo, yo, Juanita, pongo lo que yo gasto en total de mi vivienda y el juez más o menos va a hacer una especie de evaluación para saber lo que le correspondería aproximadamente a la menor. Sí, correcto. Y es ahí donde te decía, ¿no? Hay que formular bien tu demanda. Ok. Tienes que asesorarte bien para formular y ilustrar al magistrado con todos los gastos. Ahora, claro, el juez tiene criterios también para fijar la pensión Ok. de alimentos. Los criterios que tiene son las necesidades del menor y las posibilidades del mandado. Ok. En función a esos dos criterios va a fijar su pensión de alimentos. La relación de gastos, disculpa, es completa. Tú Ok. tienes que colocar desde la vivienda hasta el pasaje que utilizas para llevar a un lugar. Entonces, básicamente habría que informarle a la gente que esto es como situar al magistrado, por así decirlo, en la situación que uno está viviendo, ¿no? O sea, darle como una perspectiva más clara de cuál es el estado en el que se encuentra el menor, en general. Claro. En general, en planos generales. Sí, eso es. Tienes que, como te digo, ilustrar al magistrado. Tienes que, como abogado, tienes que ilustrar en tu demanda al abogado de todo lo que tú incurres en los gastos de tu hijo. Todo. Con toda esa relación que te había mencionado. Y en función a eso se va a establecer la pensión. Muchas personas dicen, ay, pero ¿por qué pones toda la casa, todo el monto de la casa, 3.500, la nana? Bueno, tiene que el magistrado saber en todos los gastos que se incurre para esa menor. Ya el magistrado será quien determine la pensión de alimentos. Ok, es importante que eso también lo sepan, porque como te digo, a veces mucha gente por desconocimiento se centra y se concentra netamente en los gastos del menor específicamente hablando, ¿no? Y es por eso que de repente se olvidan de datos tan importantes como el tema de la vivienda, etcétera, etcétera. Otro punto importante es, por ejemplo, cuando el hijo cumple 18 años. Ese es un tema que también me han escrito muchísimo, ¿no? Ya, llegan los 18 años, pero tú sabes que todavía se encuentran en etapa de estudio, todavía se encuentran en etapa de desarrollo, todavía siguen dependiendo de la vivienda de la madre o del padre, del tutor en general. ¿Qué pasa cuando mi hijo cumple 18 años? Ya, sí, también esa es una pregunta que bastante me hacen en el despacho, bastante, pero la pensión de alimentos se cubre hasta los 28 años. ¿Hasta los 28 años de edad. 28 años. Pero hay un elemento, tiene que estar cursando estudios superiores de manera satisfactoria. A ver, explícame bien, porque yo la verdad, eso sí, no tenía ni idea. Hasta los 20... Señores, presten mucha atención. Si tú tienes un hijo actualmente que está estudiando, desarrollándose todavía en una etapa de estudios, es importante que escuches ese dato. Sí, de hecho está establecido en el artículo 424 de nuestro Código Civil que la pensión se establece hasta los 28 años de edad, siempre y cuando la persona que está solicitando los alimentos esté cursando los estudios satisfactoriamente. Es así. ¿Y quién en este caso, al ser ya mayor de edad, la madre es quien continúa con este tipo de demandas o es ya el hijo quien toma el mando? No, ya en este caso es el hijo quien demanda al padre. Ah, ok. O sea, la madre ya no puede hacer nada. No, la madre en ese caso, porque ya cumplió, ya tiene la mayoría de edad, ya sería una acción por parte del... ¿Y este tema sigue incluyendo la manutención de servicios en general también, todo, o solamente...? Todo, es pensión de alimentos. Recuerda que la pensión de alimentos, según nuestro código, abarca todo. O sea, básicamente, pero la pensión vendría a ser directo al menor. Al menor. Bueno, en este caso Bueno, ya no es un menor, adulto, claro, ¿no? al Pero, que está digamos, solicitando la pensión de alimentos. Que sería el estudiante. Dato importante para todas las madres y padres de familia. Ahora, otro punto que para mí es crítico, es muy sonado, muy tocado y muy delicado en muchas circunstancias, es este temor por ambos lados, por el demandante y por el demandado, sobre el tema de prisión. Una vez que no se cumplen con los alimentos o cuando hay una demanda de por medio. Te digo por qué por ambos lados, porque muchas veces hay madres que se sienten, o padres, como digo, el tutor, vamos a decirle el tutor del menor, ¿no? Que se sienten
como entre la espada y la pared, porque lo primero que dicen es, ¿vas a mandar al padre o a la madre de tu hijo a prisión? Y por otro lado, el demandado o demandada también tiene ese mismo temor de no poder afrontar desde su perspectiva los alimentos de su menor y vivir con ese miedo de ir a prisión. Sí, sí, eso es correcto. Mira, existe lo que es el delito de omisión a la asistencia familiar. Okay. Pero ese delito se configura cuando ya has estado dentro de un proceso de alimentos y ha habido ya previamente un requerimiento de pago de una previa liquidación de vengados que ha incumplido el padre. Recién en ese momento se remiten copias al Ministerio Público a efectos de que denuncien penalmente al señor. Ahora, el tema de la prisión, sí, es verdad, se da. ¿Y existen casos? Sí, claro que sí, sí existen muchos casos. Ahora, pero también se da lo que tú has mencionado. Muchas madres, cuando llegan al proceso, están en el proceso de alimentos y se encuentran en el proceso penal, donde el padre está a un paso de irse preso, se desisten. Dicen, no, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir, doctor. Ya no quiero seguir con el proceso porque es el padre de mis hijos, no va a poder trabajar, se va a perjudicar, y sí, se llegan a desistir de esos procesos. ¿Tú puedes darnos una perspectiva de esos casos? A manera personal como profesional. ¿En qué sentido? En el sentido de desistir de ciertos procesos en general. ¿Crees que esto podría atentar directamente contra la responsabilidad Sí. contra la integridad del menor? Definitivamente. ¿Por qué? Porque el delito se configura de un incumplimiento de unas pensiones de alimento que se han devengado, de pensiones devengadas, en el cual se va a ver afectado directamente el menor. Definitivamente. Te lo digo porque a veces, y suele suceder por estos temores que estamos hablando de tanto madre como padres, de evitar ciertos problemas, pero se olvidan que el centro puntual de cuando inicias este tipo de procesos precisamente es el menor. Es decir, las pensiones de alimentos no son para la madre o para el padre solicitante, sino para el menor. Por ende, yo como madre, si desisto de algún tema de proceso, ¿estoy incurriendo también en una especie de irresponsabilidad como tutora de la menor? Sí, yo considero que sí, pero ya no tanto legalmente, porque está permitido, pero moralmente sí. Okay. Porque estás desamparando a tu hijo. Okay. Estás privándole las pensiones de alimentos que debió haber recibido. Sí, yo lo veo que sí. Ok, es importante eso para que de repente también no existe ese tema de chantajes, que existen chantajes emocionales hacia la persona que está demandando, de, digamos, no generar una estabilidad emocional o qué sé yo, hacia los menores, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que se da bastante. Yo lo veo todos los días en casos de los cuales llegan al delito de omisión a la asistencia familiar y el padre empieza a querer abordar a la madre, empieza a manipularla a efectos de que ya no continúe con el proceso. Y lo consiguen, en muchos casos lo consiguen. Y bueno, ya afectan al menor, no se afectan a ella, se afectan al menor. Ahora, otro punto súper importante es cuando, o mejor dicho, una pregunta muy específica que la gente me escribe en mis redes sociales es, ¿qué pasa con el demandado o la demandada, ¿no? En este caso, trata de ocultar sus facilidades económicas, sus posibilidades económicas? ¿Existen hoy en día facilidades que te brinda el juez o posibilidades de poder demostrar que esta persona, por más que trate de evitar, porque hay gente, te lo digo porque hay gente que específicamente me dice, ¿sabes qué? Mira, el padre de mi hija tiene esto, pero está a nombre de esto, hace esto, oculta esto, qué sé yo, ponen 10.000 excusas. ¿Hoy en día existen más facilidades legales para demostrar este tipo de capacidad económica? Sí, no es que existan más, siempre han existido. Por ejemplo, está lo que es la simulación de las obligaciones. En casos de alimentos, los padres a veces, una mala práctica, realizan conciliaciones con sus padres, o sea, con los abuelos del menor. El obligado realiza una conciliación con sus padres, como que está obligado a la pensión de alimentos, a efectos de
demostrar al magistrado que existe una carga familiar para él, que son sus padres. Y la presentan dentro del proceso de alimentos con su hijo a efectos de conseguir una pensión mínima. Sí existe esa simulación, ¿se da en la práctica? Sí se da. Ese es uno de los casos de simulación de pensión de alimentos. O no solamente a los padres, también a los abuelos. Sí, lo hemos visto. Pero precisamente ese es el temor que muchas madres tienen. También, vamos a decir las cosas como son, la sobrecarga del Poder Judicial hoy en día hace que muchas veces los procesos sean un poco más lentos. Pero ¿qué le podrías dar tú como consejo, como abogado, como profesional, a todas las madres que están allá afuera y que de repente no solo por temor, sino también por inversión y paz mental, que muchas veces lo llamamos, que este tipo de procesos te acompañen durante tantos años de tu vida? ¿Qué consejo tú les darías como profesional a todas ellas que están todavía dudosas de iniciar o no iniciar un proceso legal? Bueno, eso me ha tocado bastante también en el despacho trabajar. Créeme que la mayoría de clientes que van llegan en esa posición, ¿no? Y yo, no puedo ir más allá, ¿no?, de lo que el cliente quiere, pero siempre trato de enfocarme en los menores, en sus hijos, ¿no? Mostrarles que lo que van a hacer no es en beneficio de ella ni para perjudicar al padre. Porque muchos piensan, voy a perjudicar al papá. No, no lo vas a perjudicar. Estás solicitando los derechos de tu hijo, que es una pensión de alimentos. Entonces trato de enfocarlos o mostrarles el daño que le podrían ocasionar a su menor, ¿no? Porque muchas madres también dicen, no, ¿sabes qué? Yo soy madre y padre y le puedo dar todo. Exacto. O dice, yo le puedo dar todo, sí está bien, pero ¿sabes qué? Para mí no es correcto. Para mí no. ¿Por qué? Porque tú le puedes dar todo, dentro de tu todo podría tener más, lo que le da el padre. Y ese más sería en beneficio del menor. Entonces lo estarías perjudicando. Pero muchas madres tienen esa idea de que no, soy la mamá, soy el papá y no me interesa nada del padre. Pero es que es una idea que lamentablemente también el país en el que vivimos, la forma en la que se ha desarrollado, la cantidad de porcentaje del machismo que existe también en este país, además de la confusión, porque yo creo que este tema de empoderamiento de la mujer a veces confunde, ¿no?, con las obligaciones de los padres, y eso hace que cada vez existan más padres irresponsables, ¿no? Estoy diciendo padres porque en líneas generales, ¿no?, que la mayoría de veces es hombres, pero imagino que también has tenido casos de mujeres, o sea, madres siendo irresponsables con sus hijos. Sí, claro, acá estamos hablando de manera general, ¿no? Digamos, del padre, el progenitor o la progenitora. O sea, esto le va a servir tanto a padres o madres, tutores, básicamente, de los menores en cuestión, ¿no? Sí, es correcto. Es correcto. Entonces, desde ya les estamos avisando que es importante que ustedes puedan tener estos puntos claves específicos. Ya saben que si no tienes a alguien que te pueda acompañar de manera particular, al menos un asesoramiento, pero posterior a eso tienes las facilidades conciliatorias de manera gratuita, tienes las facilidades que yo sé, entiendo que muchas veces puede ser desgastante, que puede tomar mucho tiempo y que el Poder Judicial en líneas generales tiene una carga procesal bastante alta, pero es importante como responsables de los menores que no tienen voz a temprana edad, seamos nosotros las voces de ellos, ¿verdad? Sí, es correcto. Y también una recomendación, ¿no? Sí, importante. Iniciar, sí, su demanda. ¿Por qué? Porque recuerda que la pensión de liquidación de vengados corre desde el día que fue notificado el demandado. Entonces, y muchas personas también dicen, doctor, quiero demandar, su hijo tiene 14 años y quiere iniciar el proceso de demanda de alimentos. A los 14 años, ¿puedo pedirle retroactivo todo lo que 14, 13, 12 años? No, no puedes. No vas a poder. Es por eso que siempre digo, inicia tu demanda. Desde que inicias hacia adelante, sí vas a poder pedir tu liquidación. Es importante eso también, porque sí es cierto, hay mucha gente que no tiene un poco de, como te digo, son preguntas básicas, pero la gente está perdida con este tema. Y es importante porque finalmente en este momento de lo que estamos hablando es de los derechos de los menores. No solamente a nivel de alimentos, sino para poder concluir con todos sus derechos, todo el ambiente en general, sino también con el tema de las visitas. ¿Qué tan difícil puede llegar a ser conciliar visitas con las personas? Lo digo por ambos lados. Mira, yo considero que la dificultad de que se fije un buen régimen de visita es porque definitivamente entre los padres hay unos desacuerdos o unos malentendidos que no van a permitirles
Más personales. Sí, personales, entre ellos, que no van a permitirle llegar a un buen acuerdo. Por ejemplo, una separación, por ejemplo, te vas a separar y de aquí a 6, 8 meses, un año, tienes una nueva relación, este padre o madre no va a querer que sus menores interactúen con su nueva pareja. Entonces, existen más el tema rencillas personales. El tema personal complica un poco no un poco, para mí, gran parte de que se fije un régimen de visitas, buen régimen de visitas. Por eso podría ser una gran recomendación también, como lo decíamos al inicio, de que estos acuerdos sean importantes, aún uno lleve una relación cordial y buena, efectiva con el padre de sus hijos, porque mañana más tarde no sabemos las circunstancias cómo puedan cambiar. Sin embargo, una vez fijado el tema, ya hay un acuerdo que se tiene que respetar. Ahora, para cerrar, Wilmer, yo ya tengo mi conciliación hecha, pero el padre no cumple, ya sea visitas o alimentos. Pero ya tengo fijada una conciliación. ¿Qué debo hacer? Ya, en esos casos hay que recordar que el acta de conciliación es un título ejecutivo. Un título ejecutivo quiere decir que tiene carácter de sentencia. Tú con esa acta de conciliación, donde se ha fijado una pensión, un régimen de visita, tienes que acudir al Poder Judicial a efectos de presentar tu demanda de ejecución de acta de conciliación. El juez va a ejecutarla. Tú presentas tu demanda, le va a correr traslado a la otra parte a efectos de que cumpla únicamente. Ya no inician un proceso de investigación, para que cumpla. Eso es lo que tiene que hacer. Ok, entonces ya saben a los papás, porque a veces también tienen temor y dicen, bueno, yo puedo tener la seguridad de mi conciliación, pero al final esta persona no cumple con el tema. ¿Qué debo hacer? Ya tienen la respuesta acá de la mano de Wilmer. Ahora, antes de pasar a esta secuencia, que tenemos 3 consultas del público específicas, quiero comentarles que estamos abordando los temas de manera global, ya que todos los casos son absolutamente distintos, diferentes por todos lados. Las líneas generales, o sea, digamos que esta es como la base de la línea para cumplir con los derechos de los menores. Sin embargo, pueden haber circunstancias y variantes que cambien el rumbo de una demanda en general por las circunstancias en las que vive un menor, ¿verdad? Todos los casos son diferentes. ¿Te ha tocado pasar? No, todos los casos, cada familia tiene una realidad distinta, es una realidad totalmente distinta. Incluso te digo, hay pensiones de 500, 600, 1500. Yo he tenido pensiones hasta de 15.000, 20.000 soles. Es dependiendo de la realidad, es de la familia, ¿no? Por eso vendría a ser importante el tema del asesoramiento, ¿no? Es correcto. Y también las circunstancias en las que vivan los menores. A nivel emocional también es importante, cuando hablamos del tema del área de visitas, también es importante evaluar el tema emocional en la figura donde se está moviendo el menor. Entonces, un poco para instruir a la gente de que cada circunstancia es diferente y es importante por eso el asesoramiento, ¿no? En muchos casos recomiendas llevar a la par un acompañamiento psicológico también. Sí, definitivamente. Dependiendo cómo se ha dado la separación de esos padres. Pero sí, yo considero que debe haber evaluación. Más que nada, terapia psicológica para una persona que ha sido afectada, tanto el hombre como la mujer. O terapia familiar. O terapia familiar, de repente. Pero sí se lleva a cabo. Es más, incluso, disculpa, por el tema de... Yo considero que muchas madres, firman conciliaciones perjudicándose porque se encuentran en un estado emocional que están afectadas psicológicamente. Y una persona que está afectada psicológicamente, al firmar, puede firmar cualquier conciliación, a efecto solamente de alejarse del problema. Pero estás firmando tu sentencia. Por eso que también sería bueno que previo a una conciliación estas personas se asesoren y consigan cierta estabilidad. Yo sé que algún día voy a conseguir que tú puedas ayudar a más gente. Ustedes tranquilos. Sí, Porque no, es que te lo digo porque de verdad yo he visto casos bastante fuertes que me escriben a mí por interno y que me da mucha pena porque entiendo que están atadas de manos y no saben a quién recurrir y de repente no existe o los asesoramientos gratuitos que pueden haber de repente no son tan personalizados como lo necesitarían y lamentablemente no podemos apelar al criterio o a la buena fe de la otra persona, ¿no? Entonces es importante que recuerden muchísimo que si estos temas de abogados
con abogados de familia se tocan es básicamente por los derechos del menor. Obviemos todo lo demás, porque acá el centro y el punto de atención son los menores de edad. Vamos con estos tres audios de consultas al público para que nos puedas ayudar rapidísimo. Tenemos el primero. Hola, buenos días, Andrea. ¿Cómo estás? Mi nombre es Mariana desde Chiclayo. Te cuento de que actualmente tengo a mi esposo, pero esposo solo de título porque vivimos en una misma casa, pero ya no tenemos una relación de pareja. Yo no me voy de la casa porque tengo miedo de que si me voy no pueda estar con mi hijo. Mi hijo aún tiene 5 años y me necesita, pero yo siento de que si me voy voy a perder el derecho de estar con él a diario, ¿no? La tenencia. Entonces no sé cómo hacer, si irme con mi hijo de frente o primero hacer, no sé, ¿qué hago? Esto estamos hablando de un caso donde ya se vive una situación familiar complicada, pero existe este temor de salir de ahí. ¿Bajo qué circunstancias? Entiendo que la madre tiene un menor de 5 años. De 5 años. Y están viviendo bajo el techo del padre. Y la capacidad económica es del padre, entiendo. Sí, comprendo eso, y que ella lo que tiene miedo es a lo que hoy en día también muchas madres le tienen miedo, que es para perder la tenencia del menor. Ya, lo que pasa que, sí, bueno, la tenencia sabemos que hay que entender primero qué es la tenencia. Sí. La tenencia es bajo el techo de qué padre bajo el techo de qué progenitor va a vivir el menor. Esa es la tenencia. No tiene nada que ver con el tema de la patria potestad, que son los derechos que tenemos como padres. Importante que puedas definir esos dos campos para que la gente lo tenga claro. La tenencia es donde vive y está establecida la vivienda de la menor. Exacto. Y la patria potestad es los derechos que tienes tú y los deberes como padre. Ok. Ya. Ahora, acá en este caso en particular, ella tiene temor a saber si se retira o no de la casa con el menor. ¿Cuál es el paso? ¿Qué tiene que hacer ella primero? Decirle a la persona, asistir a un centro policial, retirarse sin avisar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que pasa es que ella tiene, por lo que he escuchado, tiene temor a retirarse con su menor, saber en qué momento. Claro. Pero antes de retirarse, hay que pensar en el menor. Sí. Hay que saber dónde lo vas a llevar. ¿Tienes un lugar donde llevarlo? ¿Tienes un lugar donde el menor esté viviendo como ya actualmente lo está haciendo? Si es así, enhorabuena, anda con tu menor, siempre y cuando existan hechos de violencia dentro de ese domicilio. Pero si no tienes dónde llevar a tu menor, no tienes una casa que darle, ¿qué vas a hacer? Es más complicado. Ahora, se complica la situación. Pero si yo me quiero separar de mi esposo, mi relación ya no va para más, y digamos, no existe un tema de violencia, simplemente que ya no somos compatibles, me quiero retirar del hogar, ¿qué debo hacer? ¿Agarrar mis cosas e irme? Sí, eso si quieres no es necesario comunicar este tema de separación, solicitar un divorcio. ¿Qué es lo que debo hacer? Depende, si estás casada, eres conviviente. En el caso de la señora que es conviviente, sí, puede agarrar y si ya decidió terminar esa relación, puede agarrar y retirarse con su menor. Okay. Y dejar una constancia en la cual se está retirando del hogar por incompatibilidad de caracteres, y lo hace. Ok, pero es importante que puedas tener una estabilidad también para el niño, para no sacarlo. Exacto. Porque eso sí podría poner en tela de juicio una tenencia. Sí, eso a lo que iba inicialmente, ¿no? Hay que pensar en los menores, hay que pensar en el menor, hay que saber si realmente tienes un lugar donde llevarlo, dónde va a estar, cómo va a estar ese menor, ¿no? Okay. Muy al margen de tu separación, sí, porque hay separaciones que se dan y se retira el padre o se retira la madre y el menor se queda. Exacto, para que el menor continúe con su vida. No necesariamente porque me he separado y soy la madre, me quiero dar a mi hijo, me lo llevo, no. Importante, hay que tener estabilidad para poder mantener a nuestros hijos. Segundo audio. Hola, Andreita, felicidades por tu programa. Siempre lo estoy viendo. Que Dios te bendiga. Bueno, Andreita, mi consulta es la siguiente. ¿Qué pasa si cuando hay un juicio entre dos papás, pero en el camino
los papás se reconcilian. Pero el juicio ya está hecho y ya está dado. ¿El juicio se puede quitar o simplemente tenemos que dejar que continúe? Que continúe, ¿no? Por favor, me quitarías esa duda. Muchas gracias. Bendiciones. Nos ha pasado. Sí, eso bueno, yo iba a decir depende. Nos ha pasado. Depende del pero caso. Nosotros hemos continuado con nuestros temas. Sí, claro, puede desistirse de la demanda. Así puedes retirar. Claro que sí, puede desistirse. O sea, si tú tienes una demanda de alimentos sí, y puedes ir y no hay una sentencia todavía, tú puedes ir y decir, ya no quiero continuar con esto. Claro, recuerda que también las maneras de concluir ese proceso es a través también de una conciliación. Okay. Puedes estar en un proceso judicial de alimentos, pero también puedes acudir a un centro de conciliación y a efectos de fijar la pensión de alimentos. Con esa acta de conciliación acudes al proceso. Eso es lo que hicimos nosotros, ¿no? Sí. ¿No? Sí, porque nosotros tenemos una conciliación posterior a una sentencia. Correcto. Okay, ya. Sí se puede. Eso fue, sí se puede. Pero sí se puede desistir. Sí pero se no puede lo desistir. hagan. No lo hagan. Yo creo que tú puedes recomendar. Tú lo puedes recomendar. No, claro. No, pero nosotros nunca desistimos. Nosotros sí teníamos la sentencia. Sí, yo también recomiendo que continúen con el proceso. Sí, no lo hagan. No. O firmen su conciliación, lo que sea, pero nunca desamparen a sus hijos. Mañana más tarde no se sabe. No, si no. Sí. Tercer audio, ya, perdón. Hola, ¿cómo estás, Andrea? Te saluda José de Surco. Mi consulta es la siguiente. Yo acabo de separarme de la mamá de mi hija y yo como hombre soy el que quiere hacer el juicio de alimento a ella. Pero yo como hombre siento que no me harán caso. ¿Qué podría hacer ante ello? Ok. Esto ya creo que es un poco de perspectiva, ¿no? De que la gente piensa de que un hombre no puede solicitar una pensión de alimentos. Incluso ahí, es más, él podría invitar a conciliar a la señora y se fija una pensión de alimentos. Tiene un temor de que no le hagan caso, ¿no? Bueno, le van a hacer caso. Sí le van a hacer caso. Él puede primero acudir a centro de conciliación, le invitan y fija la pensión de alimentos. Sí puede ser, tal cual como la madre. Sí, me imagino que es el mismo temor que tienen muchas madres, pero es algo que se tiene que hacer y finalmente, como lo decimos, el Poder Judicial trabaja pro beneficio de los menores. Entonces, al igual que los abogados y todos estos temas judiciales tienen mucho que ver con el tema del beneficio del menor. Así que, con toda tranquilidad, inicia tu proceso y estamos seguros que mañana más tarde va a ser en beneficio de tu menor hija. Vamos a hacer una conclusión pequeña de todo lo que hemos estado hablando y que nuevamente te agradezco. Invitar a todas las madres y padres que están todavía en duda de iniciar un proceso legal, que puedan recurrir al Poder Judicial para que puedan obtener esta conciliación, por así decirlo, ¿no? Sí, yo lo que siempre recomiendo y voy a seguir recomendando, tú lo sabes hasta el día de hoy, y lo sabes. Y lo sabemos. Agoten la vía de conciliación, agoten esa vía, y si persiste la negativa de esta persona, acudan al Poder Judicial. Es importante entonces recalcar que en resumen de todo lo que hemos hablado el día de hoy, importante por tranquilidad familiar en líneas generales, agotar la vía conciliatoria. Si ya después de muchos intentos no se puede, no abandonen los procesos legales y no olvidar que todo esto se inicia finalmente pro beneficio del menor, que mañana más tarde, de repente hoy tú puedes incurrir en sus gastos, puedes ayudar, apoyar, pero ese menor también tiene derecho mañana más tarde en el adulto que se va a convertir, de repente tener un mejor apoyo para estudios y finalmente un desarrollo de su vida. No nos olvidemos que los chicos crecen y que están forjándose para ser profesionales más adelante. Yo siempre digo, no importa si tu pensión es mínima. Si gustas y no te sirve, métela en una cuenta de ahorros y a los 18 estoy segura que esa sumatoria te va a servir para que tu hijo finalmente sea un profesional. Entonces esos vendrían a ser nuestras conclusiones. Y antes de despedirme, Wilmer, sí me encantaría que yo sé que esto no lo solemos hacer, pero me encantaría, ya que estamos iniciando este programa, poder de repente que me ayudes a ilustrar a la gente, lamentablemente que está mal informada en mis temas personales. Me encantaría que... Yo sé que nunca lo hemos hecho, sé que yo he tratado de evitar tocar estos temas en televisión abierta, precisamente porque estamos tratando de cuidar el lado principal que vendría a ser mis hijas, ¿no?
y no nos referimos a estos temas nunca. Pero me encantaría que tú puedas darle una explicación a la gente que, como bien lo he dicho hace un momento, está mal informada por no conocer de estos temas legales. Se dice que Andrea San Martín pide una pensión de alimentos de más de 12.000 soles. ¿Podrías tú dar una explicación coherente para que la gente pueda entender el tema? Bueno, iniciamos con el tema de la confidencialidad, cliente-abogado, pero como yo te estoy autorizando, lo voy a decir. Sí. En primer lugar, no es una pensión de alimentos, es un incremento de una pensión de alimentos, la demanda que se ha interpuesto en el Poder Judicial a efectos de hecho, creo que no son 12.000, creo que son 14.000, no me acuerdo. Por ahí es un aproximado, no lo tengo exacto a la mano, pero es aproximado. Pero es un incremento, y ese incremento se da, y tú más que nadie sabe, bueno, pero ahora lo vamos a decir, Explícalo. A raíz de que las menores, en el momento que se fijó la pensión de alimentos, no venían estudiando. Por ejemplo, estamos hablando de la menor. No venía estudiando. Al día de hoy, las necesidades de esta menor han variado. Ahora ya se encuentra en un centro educativo. Los gastos son mayores. Aparece lo que es el gasto de matrículas, de pensiones, de uniformes, de útiles, movilidad, loncheras, el comedor del colegio. Todo lo que implica un colegio. Todo lo que implica ese gasto, ¿no? Entonces, cuando aparecen nuevas necesidades, la norma establece que se incrementa la pensión de alimentos. Nosotros hemos acudido al Poder Judicial a efecto de incrementarla debido a esos cambios. Incluso también cuando las capacidades de la otra parte se ven incrementadas, se solicita. Okay. Y en este caso también hemos ilustrado al magistrado. Y aclaremos que el monto, me encantaría aclarar el monto para ser bien específicos, porque no es que nosotros estemos solicitando ese monto en específico para, digamos, sustentar a la menor, ¿no? Hablemos de montos y, como te repito, quisiera que lo hables con mi autorización, de manera frontal. Nosotros cuánto era lo que se requería al inicio, con cuánto se inició, cuánto se propuso, cuánto nos dio el juez cuando lo pedimos y por qué razón se está pidiendo el incremento. Ya, a ver. Yo tengo un recordatorio que nosotros nosotros iniciamos con una pensión o el ofrecimiento en su momento fueron 800 soles. ¿Ok? Nosotros al pedir la primera demanda de alimentos. La primera demanda de alimentos, efectivamente, que me acuerdo en ese entonces también fue un tema caótico para la gente cuando se solicitó el monto, que creo que eran 8.000 y tanto. A nosotros se nos fijó una pensión de 1.400 soles. Y hoy en día se está peleando un aumento que probablemente no sea... o sea, nosotros estamos poniendo nuestro cuadro de gastos, que era lo que tú explicabas, ¿no? Colocar todos los gastos de la menor, pero lo que no quiere decir que se esté solicitando ese monto, sino es para ilustrar al magistrado, al igual que la anterior vez que se ilustró con 8.000 y tanto, para finalmente obtener una pensión de 1.400. Y en este caso está sucediendo lo mismo, ¿verdad? Sí, correcto. Ante todo, hacer una precisión, que no lo has mencionado. Antes de acudir al Poder Judicial, también hemos agotado la vía de conciliación. Sí. Antes de acudir al Poder Judicial. Bueno, y con respecto al tema de al cuadro de gastos que hemos presentado en esta nueva demanda, es un cuadro general, es un cuadro a efectos, como te dije al inicio, de ilustrar al magistrado con todos los gastos en los que se incurre el menor. No quiere decir que estamos pidiendo la pensión de 12.000, 13.000 soles. Eso no es así. Solamente es una manera ilustrativa para que el magistrado tenga conocimiento de todos los gastos del menor. Y en este caso se pidió un aumento porque pues mi hija ahora está cursando ya en un colegio como tal, es básicamente, y como les digo, y aprovecho que está mi abogado acá sentado porque sabemos que no es un tema que yo vaya a tocar, pero se agotó la vía conciliatoria también. Se solicitó en algún momento, bajo millones de chats antes de matricular a mi hija, que por favor se cubrieran los gastos a medias, 50-50. Siempre se pidió pagar los gastos de manera directa, 50-50 en lo que era matrícula, ingreso, uniformes, absolutamente todo fue una solicitud personal. Y ante la negativa es que nos vemos
lamentablemente en la obligación de volver a hacer este proceso judicial, que realmente no sé cuánto tiempo nos tarde, porque toma su tiempo, pero era una aclaración que te agradezco la puedas hacer en este caso, porque lamentablemente se me encasilla en este problema, por lo que muchas madres tienen temor de iniciar procesos legales, por lo que diga la familia de la otra persona, por lo que diga el vecino, por lo que diga la sociedad en general, y nos olvidamos que el punto central es darle una buena calidad de vida a nuestros hijos. Entonces, punto aclarado, nosotros tenemos una pensión de 1.400 soles para una menor que vive en las circunstancias que ustedes más o menos conocen. Y creo que ya con eso me doy por bien servida. Sí, no. Bueno, como te digo, es una pensión, y sí he escuchado muchos comentarios en los cuales están pidiendo 12.000, 13.000, pero eso es falso, no estamos pidiendo ese monto. Ese es un cuadro ilustrando al magistrado únicamente todos los gastos. Sí, y de hecho, es como bien lo has dicho, tenemos la posibilidad de en cualquier momento del juicio se pueda llegar a un acuerdo de manera conciliatoria si así lo requieren. Nosotros vamos a estar siempre a disposición de poder compartir los gastos de manera equitativa, ¿no? Así que, punto aclarado. Y ahora lo que queremos es invitar a toda la gente que nos está viendo a suscribirse en este canal de YouTube de Mamá por Partida Doble. Es un programa que les va a servir muchísimo. Acá vamos a tocar temas serios, que nos va a servir a todas las madres, a todos los padres. El día de hoy hemos tenido asesoría legal con Wilmer Arica. Se vienen muchos temas, así que los invito también a comentar en caso tengan temas que les gustaría, para poder nosotros buscar a los profesionales en el campo y poder ayudarlos. Además, compartir para que más gente pueda llegar a este canal y nos podamos desarrollar cada vez más, brindarles mucho más apoyo. Se vienen cosas muy lindas, concursos, asesorías, premios, se vienen muchas cosas maravillosas, así que muchísimas gracias. Primero, Wilmer, te puedas despedir y también puedas hacer tu cherry, Wilmer. No, sabes que no estoy acostumbrado a eso, no lo haría tampoco, pero yo sí quiero que lo hagas, porque para mí tu ayuda, y te lo digo, y tu ayuda como profesional y después de muchos años también como amigo, te digo, a mí me ayudó muchísimo. Yo te conocí en una circunstancia bastante difícil. He llorado contigo muchísimas veces, y tú me has permitido mantenerme firme en este camino, a pesar de todas las circunstancias que hemos vivido, buenas y malas, porque hemos vivido buenas circunstancias también alrededor de mis temas personales, y siempre hemos mantenido esta línea de velar por el bienestar de las niñas. Y eso yo te lo voy a agradecer siempre. Sé que todo el mundo me pide tu recomendación, y aunque tú no lo hayas hecho, te invito a que de verdad lo hagas, porque hay muchas madres que quieren llegar a ti. Al menos, por favor, dile a la gente dónde te puede encontrar en redes. Andrea, sabes que para mí es difícil, pero igual agradecerte a ti. Espero haber aportado algo a las madres o padres en absolver algunas preguntas, ¿no? Sobre el tema de alimentos o familia. Lo que sí, de repente puedo mencionar que nosotros hacemos una ayuda social. Tenemos una fundación en la cual también ayudamos a personas de extrema pobreza. A ellos sí los ayudamos de manera gratuita, no les cobramos nada, pero sí tiene esa condición de extrema pobreza. Sí lo hacemos. Hay una evaluación previa. Sí. A ellos sí lo estamos ayudando de manera gratuita. Eso es lo que podría decir, pero no, está bien, más está allá bien. Sabes que no podría. Bueno, ya igual ustedes lo conocen, él es Wilmer Arica y estamos muy agradecidos de haberte tenido acá. Con esto me voy a despedir en este segundo programa maravilloso que estoy segura que va a llegar a muchos hogares, y probablemente ahora que me estés viendo, este programa te ayude a tomar la decisión, la determinación de poder regularizar todos tus temas a nivel legal y finalmente pues llegar a poder velar por los intereses de tu hijo o de tu hija. Muchísimas gracias, los dejo y nos vemos en el próximo programa. Gracias.